Bueno, entonces vamos a seguir con Génesis 47. Y ¿qué hemos visto hasta ahora, no? Que José se dio a conocer a sus hermanos, recibe la buena noticia a su padre de que su hijo amado está vivo, y hemos visto que se han reencontrado, ¿no? Ahora, a partir de ahora vamos a ver también cómo es que siguen ellos en la tierra ya de Egipto, ¿no? Y recuerden que lo que había recibido, lo que va a recibir Israel va a ser la tierra de Gosén, una tierra muy fértil. Ay, pero un ratito. Marta. Entonces, José se reúne con su padre y dice en el capítulo 47, ¿no? Versículo 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Salud. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, y habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Entonces noten las bendiciones que está recibiendo aquí otra vez Jacob con su familia, no solamente de lo mejor de la tierra, sino el favor de Faraón, ¿no? Y en verdad hasta el trabajo de ser mayorales del ganado del mismo Faraón, si José lo veía conveniente. Y lo único que podemos ver aquí, otra vez es recordar, debido a quién tienen estas bendiciones, debido a quién, debido a José, una vez más, debido a quién es José, ¿no? Es gracias a él que están recibiendo todo esto, ¿no? Versículo 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y esto se puede pasar muy rápido, pero noten quién bendijo a quién. Jacob a Faraón. Faraón en la cultura egipcia era considerado no un simple ser humano. El faraón era un dios, pero el hecho de que Faraón acepte la bendición de Jacob está mostrando que Faraón está reconociendo que Jacob y su hijo José son hombres de Dios, ¿no? El hecho que haya querido aceptar la bendición muestra que Faraón lo tomó así, diciendo que Jacob es un hombre de Dios. ¿Y por qué podría Faraón pensar de esa manera si recién conoce a Jacob? Realmente por el testimonio de su hijo, por el testimonio de su hijo José, de cómo ha servido en integridad, de cómo ha estado en comunión con Dios, al punto que Dios le ha revelado sueños. Esas cosas le han hablado a Faraón, y Faraón no ha dudado ni ha tenido dificultad en aceptar esta bendición, ¿no? Entendiendo que hay un Dios, pues. Y versículo 8. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación, ¿no? Entonces, pocos y malos, dice,
mis días son pocos, y no está siendo nada más humilde. En verdad, comparado a sus progenitores, a sus padres, Abraham, Noé, hasta Adán, ¿no? Son mucho menos los años de su vida. Pero también aquí Jacob está pensando más está hablando de que él es un peregrino, está hablando de los años de su peregrinación. Él está diciendo, en verdad, estoy de paso, por aquí nada más. Y en esta peregrinación son pocos mis años, porque comparado con lo que se viene en la eternidad, son en verdad pocos, ¿no? Entonces, son pocos estos años, está de peregrino. Y dice que sus años son malos también. Y tampoco está siendo exagerado, en verdad, estaba diciendo una verdad. Sus años, muchos de sus años no han sido buenos. La principal razón por la que sus años no han sido buenos, ¿cuál es? Anduvo en la carne, fue un carnal, fue alguien que no vivió sometido a Dios, ¿no? Y sus años no fueron buenos, ¿no? Y eso nos debería hacer reflexionar. Este es un hombre mayor, ya, un hombre de 130 años, ¿no? Alguien que puede mirar para atrás y decir, bueno, esto pasó en mi vida, ¿no? Reconocer errores y ver las cosas, ¿no? Cómo podrían haber sido mejores. No es bueno asumir que cuando la Biblia no dice algunas cosas, pero podríamos pensar que Jacob puede haber mirado atrás y haber dicho, quizá hubiera hecho esto y esto y esto mejor. Quizá, y es igual que nosotros, exactamente, ¿no? Ese es el fondo del asunto, ¿no? Que nosotros también a veces nos ayudaría mucho mirar no hacia atrás si somos si somos jóvenes todavía, pero ver, ¿no? ¿Cómo hubiera yo vivido en verdad si hubiera tomado esta y esta decisión por el Señor? ¿Qué hubiera hecho el Señor? Creo que el fondo del asunto es, cuando lleguemos a nuestros últimos días, qué bueno sería poder decir, no tengo de qué arrepentirme. En verdad, Dios me puso estas cosas en el camino y yo pude haberlo aceptado o pude haberlo rechazado. Pero lo tomé y me fui por donde Dios me dijo y fue para bien, ¿no? Qué bueno llegar al final y poder decir eso, ¿no? En verdad, no me equivoqué al confiar en Dios, ¿no? Nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días y decisiones fuertes, importantes también, bastante seguido. Y Dios nos pone caminos, ¿no? Y nosotros nada más tenemos que decidir caminar por fe o no. Sería muy bueno llegar al final y hablar de manera distinta a Jacob, decir, no, los días no fueron malos al final porque decidí confiar en Dios y Dios fue fiel, ¿no? Entonces, si hoy día, y somos gente de toda edad aquí reunidos, ¿no? Si hoy día también vemos que Dios tiene algo delante de nuestro, o si no es hoy día, si es mañana, otro día, Dios tiene algo delante de nuestro, por lo cual tenemos que decidir y estamos dudando, pensemos en eso, pensemos en el futuro, no sea cosa que lleguemos al final y digamos, pero dudé de Dios, ¿y qué pasa si lo hubiera agarrado, si lo hubiera hecho? ¿No? Confiemos en Dios, aprendamos a confiar en Él y a mirar en lo que va a suceder ¿no? Al final de nuestras vidas. La otra cara de la moneda es con el pecado, ¿no? Estamos en este cuerpo en una lucha, ¿no? Estamos en una lucha siempre contra el pecado, ¿no? Y muchos cristianos, muchos hermanos nuestros, caen y se salen de la carrera y se salen del camino, ¿no? Muchas veces por un momento de placer, nada más, ¿no? O algo que la carne anhelaba, ¿no? Pero otra vez, si miramos al final de nuestras vidas, ¿no? Y si pudiéramos pensar ahí y ver, wow, por un momento de placer quizá me perdí de seguir caminando con el Señor y el Señor tenía otras cosas, ¿no? Pensemos también de esa manera, no vale la pena cambiar lo que Dios tiene para nosotros por un momento de placer de la carne, que no dura nada. Después podríamos vivir arrepentidos por mucho tiempo, ¿no? Entonces están las dos caras de la moneda, nos puede ayudar a reflexionar. Jacob dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos,
y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. ¿Ven? Lo mejor de la tierra fue lo que recibieron. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Si la familia de Jacob tenía comida, todo lo bueno que tenía era gracias o por causa de José, ¿no? Y gracias a Dios. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Aquí pareciera que está sonando muy cruel o aprovechado de una mala situación, pero en verdad no. En verdad, gracias a José, Egipto se ha salvado de la hambruna durante años, y ahora simplemente que no hay dinero, están haciendo intercambio y está cobrando por ese grano por otra cosa que no sea dinero. Pero, ajá, claro. Pero de todas maneras es un intercambio justo. No lo hace para en verdad aprovecharse de una mala situación, sino es una manera de pagar, ¿no? Por el grano que está recibiendo, ¿no? Y dice, versículo 17, y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Entonces pudieron pagar y pudieron tener pan ese año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor, nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Noten que ha estado vendiendo granos por dinero y después por ganado. ¿Y a quién ha ido a parar toda esa riqueza? A Faraón. Faraón está siendo grandemente bendecido también por José, y ahora están vendiendo sus tierras. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Entonces muchos egipcios terminaron vendiendo sus tierras para su sustento. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Noten lo que está pasando. Ellos, bueno, la gente pierde su tierra y ahora empieza a trabajar esa tierra con semilla que reciben de Faraón. Y lo que se está diciendo José también podría sonar injusto, pero han estado pagando por el trigo que necesitaban. Y lo que está haciendo aquí, está diciendo: siembren en toda esta tierra, que ahora es tierra de Faraón, siembren una porción de la tierra, y dice: el quinto darán a Faraón. Lo que está diciendo en otras palabras es que tienen que pagar un impuesto de 20%. 20% nada más, y el resto es para ellos y su propio mantenimiento. En verdad, si lo vemos así, no es injusto. El día de hoy se pagan impuestos también de 19, 20 y hasta más por muchos artículos, ¿no? Que no son de primera necesidad. Aquí es nada más, es por salvar la vida, ¿no? Y es una quinta parte, el 20%, ¿no?
Y esta ley, que podría sonar cruel de venderse uno y vender sus tierras como esclavos, suena un poco cruel en verdad, pero era la práctica en esta época. Cuando 400 años más adelante Israel salga y sea una nación, también van a haber esas prácticas de venderse, de vender personas y de ser esclavos, pero no una esclavitud, digamos, denigrante, ¿no? Muchos esclavos en verdad preferían seguir como esclavos a recuperar su libertad, ¿no? En Israel se hizo y se va a ver más adelante, ¿no? Si han estudiado en Éxodo también se ve eso. Y, y en verdad solamente lo que va a suceder acá nada más es que en Israel, si bien se dio eso, se va a dar algo que se llama la ley del jubileo, que era a los 50 años de yo venderme como esclavo, porque no tenía plata, podía recuperar mi libertad después de 50 años de haber servido, ¿no? Esa es una práctica que se va a dar en el pueblo de Israel más adelante. Pero les digo eso porque suena muy cruel para nuestra época, pero en el contexto histórico, en la época, era una práctica que se daba. En Nehemías también, claro. En toda esa época se daba. Entonces, el 20%, la quinta parte. Y miren que la gente no protestó, les pareció justo. Dijo, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Versículo 26. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Es decir, que antes de morir vivió 17 años todavía en compañía de su hijo y de su descendencia. 147 años cuando murió. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Está haciéndole hacer un juramento. Esa era la manera de hacer juramentos en esta época. ¿No? Y José va a jurar, ¿no? En verdad, lo que dice aquí, poner la mano debajo del muslo, era la práctica para el juramento. En realidad, lo que se hacía, aquí no es tan gráfico, pero la manera de juramentar, tenía que agarrar la persona que juraba, tenía que agarrar los genitales de la persona que estaba prestando juramento. Era un juramento que se daba es lo que... Ajá, claro. Sí, sí, lo mismo, claro, ¿no? Y es mejor decirlo ahora porque no, yo estaba pensando hasta no decirlo, pero mejor, mejor saberlo. Sí, por si alguien... Era la manera en que se daban los juramentos en esa época, ¿no? Era algo muy... Y sí da un poco de risa, ¿no? Pero ¿cuál es la razón o el fondo de ese asunto? Era que bueno, de los órganos genitales es de donde venía la procedencia y la descendencia y la vida, de donde se procreaba. Entonces, de alguna manera estaba jurando por algo muy sagrado como la vida misma. Estaba poniendo la vida y la vida de los descendientes en este juramento, ¿no? Y el juramento era muy solemne, te ruego que no me entierres en Egipto, ¿no? Y versículo 30, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Este juramento que le está haciendo Jacob hacer a José es, no me entierres en Egipto, ¿no? Porque sabía que Dios le había dado la tierra de Canaán y él quería regresar a la tierra que Dios le había dado. En unos versículos más vamos a ver, digamos, el funeral que recibe Jacob. En realidad era casi el funeral de un jefe de Estado. Podría haber tenido una pirámide posiblemente si se quedaba en Egipto,
pero prefirió irse a la tierra a la que Dios lo había llamado y descansar sus huesos ahí. Versículo 31, e Israel dijo, júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Descansó después del juramento. Ahora el capítulo 48 va a continuar con Jacob, ¿no? Y cómo terminan sus días. Versículo 1 dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. La tierra de luz, como dice aquí, no está hablando luz en hebreo, era la tierra de Betel. Cuando habla de la tierra aquí en luz, está hablando de Betel, en Canaán. Y va a empezar Jacob a hablarle de esta tierra. ¿Qué sucedió en Betel con Jacob? Si recuerdan, lo que sucedió fue que ahí fue donde Dios le habló y conoció a Dios y tuvo un encuentro que cambió su vida, ¿no? Y este momento sigue siendo importante para su vida, ¿no? El momento en que Dios le llegó a hablar, ¿no? Por primera vez en Betel. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Mira lo que está diciendo, tus hijos son míos. Parece también algo muy fuerte. Lo que está haciendo está adoptando, se puede decir, a los hijos de José. Los está adoptando. Y menciona a Rubén y Simeón, que eran los mayores. Rubén era el primogénito, ¿no? Y más adelante va a decir Jacob que como que van a tomar el lugar de los primogénitos. De alguna manera, pareciera que Rubén estaba descalificado de su primogenitura, igual que Simeón. ¿Qué sucedió con Rubén? ¿No? Si recuerdan, con Rubén fue el que también participó en una matanza. Él tuvo relaciones con la concubina de su padre, si recuerdan, con Bilha, ¿no? Cometió una inmoralidad, en verdad, ¿no? Y como también el hermano mayor, que recibía privilegios y bendiciones, se esperaba que tomara el liderazgo, y nunca tomó, digamos, ese liderazgo firme entre los hermanos. Nunca lo llegó a hacer, al final. Fue un poco, vamos a ver después, se le menciona como inestable, ¿no? Y también cuando Dios está llamando a alguien para guiar, va a pedirle que sea alguien con firmeza también, ¿no? Entonces, se metió con la concubina de su padre y fue alguien que no se portó como se debería haber portado al no ser el líder de sus hermanos, ¿no? Entonces, está adoptando Jacob a Efraín y Manasés, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Había sido bendecido, en verdad.
Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. José está mostrando gran humildad y reverencia a su padre. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Se acercan los dos hijos para recibir la bendición, y el mayor iba a ser bendecido con la mano derecha, pero decide cambiar Jacob y bendecir con su mano derecha al menor. ¿Y qué había, no? Con la mano derecha, la diestra, recuerdan que hablamos que representaba poder, siempre, fortaleza, ¿no? Y habilidad también, ¿no? Siempre la derecha está también, y habilidad. Siempre la derecha está, digamos, relacionada con una posición también de importancia, ¿no? Por eso el Señor está sentado a la derecha del Padre, a la diestra del Padre. Siempre la derecha era importante, ¿no? Pero van a bendecir al final de esta manera, ¿no? Él decide bendecir así a sus hijos, ¿no? A los hijos de José y adoptarlos, ¿no? Recuerdan, si piensan en la importancia de la derecha en esta cultura, piensen en los salmos, ¿no? El Señor con su diestra poderosa me va a salvar. Siempre mi diestra que te sostengo de mi mano derecha. Siempre la mano derecha representa esa fuerza y poder, ¿no? Era importante en esa cultura. Y decide bendecir con la derecha al menor, darle, si se quiere, la bendición mayor. Y versículo 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Quería cambiar, ¿no? Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Guiado por Dios es que él decide en verdad bendecir de esta manera, ¿no? A Efraín y Manasés. Y en verdad fueron tribus también grandes, ¿no? En Israel. Versículo 20, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, al menor antes que el mayor. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Es la despedida de Jacob a José. Yo muero, dice, pero Dios estará con vosotros. Eso es bien importante, porque lo está hablando un hombre que ha vivido muchos años y que ha vivido en su caminar con Dios altas y bajas, y ha vivido falta de confianza, carnalidad y fidelidad a Dios. Este hombre puede decir ahora con seguridad, Dios estará con vosotros, porque mira atrás y sabe que Dios ha estado con él. Si, por ejemplo, en Génesis 28, Dios le habló a Jacob y le dijo, yo estoy contigo. En Génesis 28, 15. Lo voy a leer, dice aquí, ¿no? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, ¿no? Dios le dijo que iba a estar con él. 28, 15. Después, en el capítulo 31, 28, 15.
en el capítulo 31 y versículo 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a tierra de tus padres y a tu parentela, noten, y yo estaré contigo. Primero Dios le dijo, yo estoy contigo. Más adelante en su caminar le dijo a Jacob, yo estaré contigo. Y después, ahora vemos que está diciendo, ha dicho que Dios en verdad, en el versículo 5, perdón, 31:5, dice, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no era para conmigo como era antes, más, no tenga, más el Dios de mi padre ha estado conmigo, ha estado conmigo. Sí, sí, podemos ver que en el caminar de Jacob, Dios le prometió que estaba con él en ese momento, le prometió que iba a estar en el futuro, y aquí en el capítulo 31, versículo 5, también está diciendo, Dios ha estado conmigo todo este tiempo. Este hombre ha probado la fidelidad de Dios, en verdad, a pesar de sus fallas, y ha pagado las consecuencias de no caminar con Dios, pero sabe que Dios es fiel. Y este hombre ahora, por experiencia propia, puede alentar a su hijo y decirle aquí en el versículo 21, pero Dios estará con ustedes, Dios estará contigo, porque él ya lo sabe, porque ya lo ha vivido. ¿No? Entonces, es bueno ver cómo en la vida de Jacob Dios ha estado obrando. Y versículo 22, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y antes de continuar, solamente les quiero dar un dato antes de entrar al capítulo 49. Vamos a ver que Jacob también va a bendecir a todos los hermanos de quienes van a salir las 12 tribus de Israel. No tenemos tiempo para verlo hoy día, pero en algunas menciones de las tribus de Israel se incluye a José. En otras no se incluye a José y se incluye a Efraín y a Manasés. En algunas se ha incluido a Leví y en otras, porque no hay tierra, no se incluye a Leví. En el Antiguo Testamento y hasta Apocalipsis, ustedes pueden buscar y vale la pena, estudien lo que son las listas de las tribus de Israel. En algún momento en el Antiguo Testamento no se incluye a Adán, tampoco. Y después Dios vuelve a incluir a Adán más adelante. Entonces, no los quiero confundir, pero lo que sí les quiero decir, Dios ha permitido que siempre se vean 12 tribus en Israel, aunque no siempre coincidan los nombres. A veces ha estado José, o ha estado en vez de José Efraín y Manasés, a veces ha estado Leví, a veces no ha estado Leví, pero el Señor siempre ha hecho que sean 12. Y en verdad ese es un estudio aparte, porque hay ciertas razones por las cuales a veces no hay una tribu o falta la otra, ¿no? En el caso cuando no estuvo Dan, también era por un mal proceder de la parte de la tribu de Dan, ¿no? Pero después Dios la vuelve a nombrar, mostrando su gracia hacia Dan también. Entonces, van a darse cuenta cuando vean listas de las 12 tribus de Israel que no siempre coinciden, y no se preocupen, porque Dios lo ha hecho de esa manera con diferentes significados, que si tuviéramos el tiempo podríamos haber hecho más también de eso. Pero recuerden, cuando se encuentren con esas diferencias, en vez de que la gente diga, bueno, mira, la Biblia no es precisa, sí es. Busquen, investiguen por sus cuentas los porqués. ¿Por qué Dios está dando los órdenes en los contextos específicos? Dios los da de manera distinta en diferentes contextos. Siempre hay una explicación por qué. Siempre hay una explicación por qué, ¿no? Y ahora sí, vamos al capítulo 49, que tiene que ver con las bendiciones, que en verdad no son necesariamente, no son todas bendiciones, en verdad. Son profecías que va a dar Jacob a sus hijos. Y si bien desde el capítulo 3 de Génesis hemos visto la primera profecía acerca de cómo la serpiente de mujer, la simiente de mujer con la simiente de la serpiente iban a tener enemistad, pero iba a prevalecer la simiente de mujer. Han habido ya muchas profecías antes en Génesis, pero han sido dichas quizás sin que la persona que hablaba supiera que era una profecía. A partir de este momento,
Jacob va a saber que está profetizando acerca del futuro de sus hijos también y de sus descendientes, ¿no? Entonces, llamó Jacob a sus hijos, dice versículo 1, y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Se dan cuenta que dice, os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Por eso sabemos que es una profecía, que Jacob sabía en verdad que era eso, que era profecía, ¿no? A diferencia de antes. Les va a declarar lo que viene más adelante. ¿Qué va a suceder con ellos? Versículo 2 dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Es por lo que no es el principal, ¿no? A pesar de ser el primogénito, no es el que ocupa la preeminencia, ¿no? Debido a su inmoralidad, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado un poco de Rubén. En Mateo 19:30, el Señor Jesús dice que muchos postreros serán primeros y los primeros postreros, ¿no? 19:30, ¿no? Y eso se da un poco en Mateo 19:30. Es un poco lo que pasó con Rubén. Siendo el primero, no fue contado como el primer hijo, ¿no? Ahora, a los otros dos, a Simeón y Leví, ¿no? Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, está hablando de que eran hombres fieros, en verdad. Hombres con furor, dice el versículo 6. Hombres de pelea. Pero el fondo de su dureza está en el versículo 7. Dice, maldito su furor y su ira. Eran hombres que tenían ira y que actuaron como ellos quisieron con esa ira. Y eso es lo que pasa con Simeón. Está hablando Simeón y Leví. Y fue una maldición, no fue una bendición tanto, ¿no? En Números 26:14 y en Josué 19:1, Números 26:14 y Josué 19:1, vemos que Simeón fue una tribu menor numéricamente, no creció mucho, ¿no? ¿Y por qué fue que se habló así de Simeón y Leví, ¿no? ¿Qué hicieron ellos en su furor? Ellos eran los hermanos de Dina, ¿no? Y vengaron a su hermana a su manera, ¿no es cierto? Entonces, actuando como ellos querían. En Efesios nos habla un poco acerca de la ira. Hay dos versículos que podemos ver en Efesios. Efesios 4:26 y 4:31. Efesios 4:26 y 4:31, ¿no? Dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando ahí en Efesios que a veces nos vamos a enojar, va a haber una ira, pero ¿qué vas a hacer con la ira? No peques. Dice, airaos, pero no pequéis. Y si tienes algún problema con otro, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Antes que se acabe el día, anda y reconcíliate con aquel con el que te habías airado. Este es un consejo que se da mucho en los matrimonios también, a veces, porque cuando hay alguna dificultad, lo mejor es resolver los problemas antes de irse a dormir, ¿no? Cualquier cosa que se dijo, se habló, que estuvo mal, puede hablarlo antes de que acabe el día. Entonces Dios habla de una ira
que sí se da, que está ahí. Muchos lo llaman una ira santa. Aquí en Efesios 4:31 va a decir de una ira no santa, una ira que sí no debe estar. Va a decir, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿no? Entonces, cosas que no tienen que estar ahí. Esa ira que no viene, que no viene de Dios, no tiene que estar ahí, ¿no? Estos dos hombres actuaron en su ira y no fue agradable a Dios, ¿no? Y en verdad pagaron las consecuencias de eso, ¿no? Ahora, el versículo 8 nos va a hablar acerca de Judá. Y es distinto. Aquí sí va a haber una bendición. Va a decir, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, ¿no? Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Está hablando varias cosas. Está diciendo que sus hermanos lo alabarán, que los hijos de su padre se van a inclinar ante él. Judá va a gobernar. Y habla de cachorro de león. Otra vez Judá representando la tribu de Judá, de la cual va a venir el león de Judá, que es el Mesías, que es Jesucristo. Aquí habla de cachorro de león, ¿no? El versículo 10 habla de cetro. ¿Qué cosa era un cetro? Era un símbolo de autoridad y de poder. Judá iba a gobernar, ¿no? Y de hecho, de Judá también vienen el rey David, el mismo Señor Jesús, pero el rey David también, ¿no? Viene de Judá, ¿no? Y está recibiendo una bendición. Y antes de hablar de eso, dice que no será quitado el cetro de Judá, y definitivamente esta profecía se cumplió porque se sentó David en el cetro de Israel, gobernó, y Dios había prometido que no iba a quedar el trono después sin descendencia, que lo iba a heredar. Y aquel que lo heredó, ¿no? Digamos, principalmente es el Señor Jesús. Él es el que gobierna, ¿no? Él es el león de la tribu de Judá. Y por eso tenemos que avanzar, ¿no? Pero es bien interesante lo que dice el versículo 10, porque dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? Silo, desde estas épocas antiguas, para los judíos, Silo es un nombre para el Mesías. Cuando le hablamos a los judíos acerca de Silo, ellos van a entender que estamos hablando del Mesías. Entonces, dice que el cetro va a pertenecer a Judá hasta que venga el Mesías. El Mesías va a estar gobernando, Silo, ¿no? Y de hecho ya se cumplió en el Señor. Y a él se congregarán los pueblos. Vemos que se cumplió todo eso. La última parte de la profecía a Judá dice en el versículo 11, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. La tierra que recibió Judá fue una tierra muy fértil para las plantaciones de vino. Mucho vino se producía en la tierra que pertenecía a la tribu de Judá, ¿no? Entonces se cumplió de una manera física. Pero también podemos pensar en el vino. ¿Qué es lo que representa el vino en la Biblia muchas veces? La sangre, sí, y también representa el gozo. Muchas veces cuando leemos las bodas de Caná en el segundo capítulo de Juan, vemos que representa el gozo. Y vemos, ya sea tanto por la sangre como por el gozo, que vinieron por medio de la tribu de Judá. Por medio de la tribu de Judá nosotros tenemos gozo y vamos a tener un gozo eterno, porque por medio de Judá vino Jesucristo. Entonces, antes de pasar después a la siguiente
a la siguiente tribu, ¿no? Al siguiente hijo de Israel. Por qué Jacob bendijo de esa manera, ¿no? A Judá? En realidad es una profecía, ¿no? Es una bendición. Dios está diciendo lo que va a pasar. Y si bien vimos que era un mal ejemplo con Tamar, y era un mal ejemplo al haber sugerido vender a José, también hemos visto hoy día al principio de esta clase, cómo tomó el liderazgo en interceder por su hermano, en verdad querer sustituir su vida o la libertad de su hermano y él ir preso. Es alguien que cambió también al final de su vida, que Dios lo usó de esa manera. Y aquí vemos lo que va a suceder con esta tribu en el futuro, ¿no? Versículo 12 dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ahora, tenemos que ir a Zabulón, ¿no? Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Está diciendo, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves. La tierra de Zabulón comprendió, más o menos, si ustedes se imaginan o ven el mapa en sus Biblias de Israel, es algo, ¿no es cierto?, de norte a sur es bastante largo y estrecho, angosto. En la parte del norte, lo más al norte de Israel es Galilea, y en esa zona, entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, ahí estaba la tierra de Zabulón. Estaba rodeada de mar, la tierra de Zabulón. Se cumplió. Entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, ¿no? Y aquí está profetizando, es Dios en verdad el que está diciendo esto, ¿no? Zabulón en puertos de mar habitará y será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Incluso da los límites. ¿Cómo? Sí, sí, bastante extenso, una tribu, sí, en verdad, sí, ¿no? ¿Y qué se sabe de Zabulón después más adelante? Sabemos en Primera de Crónicas 12:33. Primera de Crónicas 12:33, vemos que Zabulón se caracterizó por su fidelidad al rey David. Fueron fieles al rey David. En ese versículo que les he dado, me parece que dice que proveyó a David de 50,000 soldados, ¿no? Fue en verdad gente leal al rey David, ¿no? Zabulón. Después, Isaacar. Miren lo que dice Isaacar. Dice, Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo, ¿no? Lo está describiendo a Isaacar como asno fuerte. Muchos lo toman. Isaacar fue una tribu grande en número y rica. Había muchas tierras, porque la tierra era buena, ¿no? Entonces fue rica, pero no fueron diligentes en esforzarse, en trabajar su tierra, simplemente descansaron en la bendición que recibieron. Sí, y eran, en verdad, sí, y eran en verdad, sí, un poco holgazanes, ¿no? En serio. Y lo que sucedió también, como era gente que no era diligente, no estaba preparada para hacer cosas o para defenderse, y debido a que su tierra era muy buena, fueron atacados por naciones extranjeras varias veces, y fueron hechos siervos más de una vez, ¿no? Se cumplió eso, cuando dice, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo, ¿no? Descansó, y por descansar demasiado, terminó siendo siervo de otras naciones varias veces, ¿no? Noten que en verdad todo lo que se dice de estas tribus se cumplió, en verdad, ¿no? Dios en verdad está hablando, ¿no? Ahora, versículo 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová, ¿no? Ahora, ¿qué se sabe de Dan? ¿Juzgará a su pueblo? Sí, Dan juzgó. Hubo un juez muy famoso de la tribu de Dan, que es Sansón. Sansón era de la tribu de Dan. Eso lo encuentran en Jueces
13:2. Jueces capítulo 13, versículo 2. Y un poco Jueces, perdón, 13:2, ¿no? Serpiente, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde, los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Una especie de tropiezo. Dan fue una tribu problemática. Fueron los que introdujeron la idolatría en Israel. Eso lo encontramos en Jueces 18:30. Introdujeron la idolatría a Israel. Jueces 18:30. También Primera de Reyes 12, versículos 26 al 30. 18:30, Primera de Reyes 12, 26 al 30. Y más adelante, si están apuntando una última cita, en Amós 8:14, Amós 8:14 nos muestra que Dan fue el centro de la idolatría en Israel en una época. Entonces, y es un poco lo que, bueno, si uno ve la vida de Sansón, fue un hombre que obedeció parcialmente y también sufrió las consecuencias, ¿no? Entonces, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Las citas, ¿no?, de Dan, si faltan, están en Amós 8:14. Jueces 18:30, Primera de Reyes 12, 26 al 30. ¿No? Ahora, apunten estos dos versículos, Daniel 11:37 y Jeremías 8:16. Daniel 11:37 y Jeremías 8:16. Lo que les voy a decir no está explícito, claro, en la Biblia, pero basados en Daniel 11:37 y en Jeremías 8:16, cuando se lee este versículo 17, que Dan será serpiente junto al camino y víbora junto a la senda, hay cristianos que piensan que el anticristo va a salir de la tribu de Dan, basados en Daniel y en Jeremías, en estos versículos que les he dado. Yo no sé si hay manera de comprobar, ¿no? Personalmente no, yo no lo he podido comprobar, pero yo les doy la información, también ustedes pueden investigar y pensar qué les parece. Nada más se los cuento porque hay gente que lo piensa de esa manera, ¿no? Acerca de Dan. Y versículo 18, tu salvación esperé, oh Jehová, tu salvación esperé. La salvación que viene de Jehová, es esta frase, estas palabras en el hebreo se traducirían como Yeshua, Yehoshua, que estaría hablando acerca de Jesús, ¿no? Tu salvación esperé, oh Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Quién sabe? Venía de Yeshua, Jehová, Shua. Jehová salva, ¿no es cierto? Jehová salva, Dios salva. Y aquí, en el hebreo, está diciendo lo mismo, en verdad. Tu salvación esperé, solo en el pasado, oh Jehová. Está diciendo Jehová. O Y, E, S, H, U-A. Ua. Yeshua, ajá. Para nosotros, ¿no? Sí. Ajá. En hebreo, sí. Bueno, tenemos que seguir con Gad, ¿no? Dice, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Gad habla de ejércitos, relaciona a Gad con ejércitos. En Primera de Crónicas 12:14 vemos que Gad dio tropas a David. Gad dio tropas a David en Primera de Crónicas 12:14. Y en Jeremías 49:1 también vemos que Gad fue oprimida por ejércitos extranjeros. Jeremías 49:1.
Vemos que se cumple esto de que ejército lo acometerá. En Jeremías 49:1 vemos que fue oprimida por ejércitos extranjeros, la tribu de Gad. Ahora, versículo 20, vamos a Aser. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Aser, ¿no? No se sabe, no se dice mucho más acerca de esto, solo que en Deuteronomio 33:24, Moisés usa esta misma profecía para referirse a Aser. Deuteronomio 33:24, ¿no? 33:24, sí. Ahora, de Neftalí, dice, Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos, ¿no? Sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Parece que Neftalí iba a ser famosa por sus palabras, ¿no? ¿Qué sucedió en Neftalí? En la región de Neftalí, en Galilea, también fue donde Jesús hizo mucho de su ministerio y donde habló muchas de sus palabras. Entonces, esto se cumplió totalmente porque salieron dichos hermosos de Neftalí, porque la boca del mismo Señor Jesús fue que habló. Vamos un ratito a Mateo 4, o si quieren apunten la cita, es Mateo 4, 12 al 16. Mateo 4, del 12 al 16. Dice Mateo 4, del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, ahí vemos cómo se cumple, ¿no? Y vemos cómo se cumplen estas profecías tan antiguas de la boca de Jacob, ¿no? Neftalí. Rama fructífera es José, va a hablar de José ahora, el versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Sobre José, ¿no? Y lo que está hablando aquí acerca de José no es tanto una profecía, sino un recuento de su propia vida y de las bendiciones que ha recibido, cómo Dios estuvo con él en todo tiempo. Dice versículo 23, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿No? Está hablando de que a pesar de las dificultades, las manos de Dios lo sostuvieron, ¿no? Y noten de qué manera se refiere a Dios. Dice el fuerte de Jacob. ¿Recuerdan cuando estudiamos la vida de Jacob hace tiempo atrás, muchos años antes para Jacob, habló acerca de Dios como el Dios de mis padres, de Abraham, ¿no? Y el terror de Isaac, pero no habló de Dios como mi Dios. Pero aquí él sí puede hablar de Dios como su Dios, y está hablando acerca del fuerte de Jacob. Le está llamando pastor, la roca de Israel. Y miren los nombres que siguen en el versículo 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Entonces estuvo... ¿Cómo? Sí, muy, muy bendecido, ¿no? José. Y de hecho José tuvo de las extensiones de terreno más grandes, ¿no? En todas las tribus de Israel, ¿no? Y
y hemos visto que tuvo bendiciones espirituales y materiales también. Y ahora, versículo 27 nos va a hablar de Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos, ¿no? Está hablando de Benjamín como un lobo, como alguien que va a despedazar su presa, alguien muy fiero, ¿no? Y ¿qué se sabe de Benjamín? También, ¿no? Benjamín fue feroz. En Jueces 3:15 al 23, Jueces 3, de versículo 15 al 23, nos muestra un poco la ferocidad de Benjamín. Después, si quieren apuntar estas referencias en 1 Samuel 9, versículo 1, 1 Samuel 9:1, y también 1 Samuel 14, 47 al 52, 9:1, y 1 Samuel 14, 47 al 52, nos habla de un descendiente de Benjamín muy, muy fiero, que se llamaba Saúl, que era el rey Saúl, que persiguió a David con ejércitos buscando su destrucción. Entonces se cumple esto en esto que se habla acerca de Benjamín. Apunten una referencia más, o dos más, en Hechos 8, versículos 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3. Hay otro benjamita muy, muy feroz, que se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Después conocido como el apóstol Pablo, que iba en verdad persiguiendo y encarcelando ferozmente a los cristianos de la tribu de Benjamín. Y un ejemplo más de su crueldad lo encuentran en Jueces capítulos 19 y 20. Jueces 19 y 20, capítulos, ¿sí? Jueces capítulos 19 y 20 nos muestran mucho también la crueldad de esta tribu, ¿no? Entonces, ha bendecido o ha profetizado acerca de todos sus hijos, ¿no? Y versículo 28 nos dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. ¿Recuerdan este campo de Macpela? ¿Quién está enterrado ahí? Abraham, Isaac, Sara, sí, están enterrados ahí. Ven, versículo 31, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres, ¿no? De muchos años, pero muy bendecido. En verdad, Dios fue fiel con él y fue bueno a pesar de que su caminar con Dios no fue lo que debía haber sido. Le permitió hasta el último bendecir y profetizar a sus hijos, ¿no? Y vamos a entrar al capítulo 50, que ya tiene que ver, vamos a verlo rápido, vamos a ver al final también los días de José, como hasta la muerte de José. Versículo 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. 70 días duró su funeral. Y eso suena mucho tiempo, y es mucho tiempo en verdad, pero para tener una idea de qué están hablando acá, cuando el faraón moría, era velado 72 días, era el más alto honor, y a Jacob, por ser hijo de José, lo están velando casi le están dando el entierro de un faraón, de un jefe de estado, 70 días, ¿no? Era prácticamente
sí, como darle sepultura a un jefe de Estado, a alguien de mucha importancia. Esa era la importancia que tenía el padre de José en la tierra ahora. Y podemos ver la importancia de José también. Versículo 4 dice, y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que me vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy, muy grande. Noten que están yendo José y también todos los siervos de Faraón y todos los ancianos de su casa. Está yendo mucha gente. Versículo 10. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. La palabra endechar, el verbo endechar significa lamentar. Entonces lamentaron allí con muy triste lamentación a su padre. Y José hizo duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. De alguna manera muchos piensan que esta fue una rededicación a Dios, no solo no de José, pero también de sus hermanos, al rendir tal homenaje en verdad a su padre, ¿no? Quien había honrado a Dios. Versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, ¿no? Otra vez miedo, ¿no? Y versículo 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. En verdad, ellos están pensando, quizá ahora que murió Jacob, se va a poder vengar José y que su vida está en peligro. Pero José llora porque en verdad lo están a él juzgando de mala manera. Él ya ha mostrado misericordia, ¿no? Y no lo iba a cambiar. No lo hacía solo por amor a su padre. En verdad, José mostró ser un hombre misericordioso, ¿no? Y también sabía José, podemos pensar que él sabía que si Dios quería venganza, Dios hubiera mandado venganza. Pero la venganza no es del hombre, sino la venganza siempre es de Dios. Romanos 8:28 nos dice eso también, ¿no? 8:28, sí. Y está mostrando un carácter de un hombre de Dios, otra vez, José, ¿no? Nos sirve recordar al Dios que servimos, nosotros solamente decir que Dios es amor. Y José está mostrando ese perdón, esa falta de rencor, ¿no? Está mostrando el amor de Dios y la gracia de Dios. Entonces José lloró. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, y yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Eh, Otra vez, lo que hablamos al principio de la clase, vale la pena recordar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese es el fondo del asunto. En la vida de José, lo que él pudo comprender es que sí le hicieron mal y sí pecaron contra él, pero Dios lo encaminó a bien, ¿no? Esta es una lección que podemos rescatar nosotros. Igual, vamos a enfrentar dificultades. Dios nos ha traído hasta el día de hoy por su gracia, pero no significa que no van a haber problemas o que no haya problemas. Ahora, Dios lo va a usar para bien. Dios puede encaminar esa dificultad para bien. El asunto no está en saber qué es lo que va a hacer Dios o dudar si Dios lo va a hacer para bien o no. El asunto es nosotros, cómo vamos a reaccionar ante esa adversidad. ¿Vamos a creer que es para bien en verdad? ¿Vamos a dejar que Dios la use para bien? ¿Vamos a esperar en Él? ¿Vamos a perdonar como perdonó José? ¿Vamos a librarnos de rencor? ¿No? Dios hace las cosas con un propósito y nosotros, en verdad, a nosotros no nos toca entender, porque no podemos entender a Dios ni sus caminos, ¿no? En 1 Corintios 13, en los últimos 2 versículos creo, o el último versículo, nos dice que también nosotros ahora vemos como por un espejo, pero entonces, más adelante, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a poder conocer como hemos sido conocidos. En 1 Corintios 13. Lo que les quiero decir con esto es que nosotros no podemos entender todo o por qué Dios hace todo. Pero Dios tiene un plan perfecto y nos pide a nosotros que confiemos en Él nada más. Cualquier dificultad, Dios la puede hacer para bien. Si hoy día estamos pasando alguna dificultad, en verdad, antes de irnos o mientras nos vamos, pensemos en la vida de José. Miren su dificultad. Miren la vida que vivió y no dudó de Dios. Porque Dios no cambia, Dios es bueno. Dios es bueno. Nuestro ejemplo es confiar en Dios. Nos ha traído hasta acá, nos ha bendecido tanto. ¿Dios acaso nos va a haber traído hasta acá para abandonarnos a mitad del camino y dejarnos solos? No, porque Dios no es así. Dios es fiel, ¿no? Y somos importantes para Dios, no porque seamos gran cosa, sino porque Él nos ama. Entonces, hay que aprender a confiar en Él en verdad. Aquí José entendió que el que gobernaba su vida no era ni la misericordia de Faraón, ni nada, ni la maldad de sus hermanos, era Dios el que ponía y permitía las cosas. Y lo encaminó para bien. A todos los que aman a Dios, ¿no es cierto? Todas las cosas suceden a bien. Eso es. Y el asunto clave, la parte clave de ese versículo es a los que aman a Dios. Si estás amando a Dios, va a ser para bien. Sigue confiando en Él. Yo tengo que seguir confiando en Él. Entonces, José les habla esto a sus hermanos y les habló al corazón. Versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y en verdad, José fue embalsamado y por mucho tiempo no fue enterrado. Estuvo su ataúd ahí a vista de todos, sobre todo de los judíos, ¿no? ¿Y por qué quedó a vista de los judíos? Porque él acaba de profetizar y decir: Dios en algún momento nos va a sacar de esta tierra, ¿no? Y cuando salgamos de aquí, no me entierren aquí, entiérrenme en la tierra que Dios nos va a dar.
Y el hecho de tener la tumba delante, sin enterrar, las siguientes generaciones podrían acercarse a esa tumba con sus padres y preguntarles, ¿qué hace esa tumba ahí? Y la tumba, los papás le podrían decir, la tumba está ahí porque algún día Dios nos va a sacar de esta tierra y José va a ser enterrado en la tierra que Dios nos va a dar. Iba a ser se puede decir un ayudamemoria, un recordatorio de lo que Dios dijo que iba a hacer y que al final sabemos que hizo, ¿no? Que fueron cerca de 400 años después, ¿no? Entonces, vemos que muere José en el libro de Génesis, bueno, que llega ahora a un fin, pero tenemos que recordar que el libro de Génesis era el libro de los principios, ¿no? Y hemos visto muchos principios, ¿no es cierto? Desde la creación hasta el hombre, en fin, el principio del pecado, y recuerdan que los primeros 3 capítulos trataban de la creación y el resto de la Biblia hablaba acerca de la redención. Entonces, este libro acaba ahora con José, pero la historia de la redención va a continuar ahora en el libro de Éxodo. En los siguientes libros Dios va a seguir mostrando cuál es su plan, y en realidad Dios es tan bueno que nos ha mostrado hasta cómo va a acabar este mundo en Apocalipsis, ¿no? Así que vamos a darle gracias a Dios por habernos traído a este momento, habernos permitido llegar al final de este libro. Señor Dios, gracias Señor te damos a ti Padre, por traernos a esta noche, Señor. En verdad, Señor, te agradecemos el haber podido terminar esta parte de esta carrera, Señor, o de esta misión que nos diste para hacer, Señor, y hemos llegado, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, ha sido por tu gracia Señor, ha sido por tu gracia, nada más. Señor, hay mucho en este libro que hemos visto, Señor. Padre, te pedimos que aquellas cosas que necesitamos recordar tú nos las recuerdes siempre, Señor. También te pedimos, Señor, por aquellas cosas que no hemos podido estudiar, Señor, que hay mucho más que ver, Señor. Y Padre, te pedimos que tú nos sigas mostrando y enseñando, Señor, por medio de este libro, Señor, tantas cosas más. Padre, te agradecemos por todos los orígenes que hemos visto, Señor. Señor, de tu creación, Señor, de tu amor, Padre, de tu perdón. Señor, siempre has sido fiel, Señor, con Adán, Señor, con Caín, Señor, en Babel también, Señor, con Noé, Señor, con Abraham, Padre, con gente como Isaac, como Jacob, Señor, que parecerían tan malos ejemplos, Señor, y nosotros somos iguales, Señor, y has sido fieles con ellos y con José, Señor, un gran ejemplo para seguir. Señor, tú nos has bendecido mucho. Gracias, Señor, guarda este libro en nuestro corazón y, Señor, dejamos esta noche en tus manos, Señor. Te damos muchas gracias y la gloria y la honra a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.